que es salvación, y logía, que es estudio o tratado. Estudio o tratado de la salvación. Y quiero inicialmente presentar el plan de curso. Creo que Juan Camilo, ¿tú lo enviaste al correo? Ok, está en pronto lo tendrán en el correo y en el correo del seminario. Pero quiero hacer una breve sinopsis de la asignatura presentando el plan de curso. No copien, que ustedes lo van a tener idéntico. Te quiero su atención más bien. El estudio de la soteriología se constituye desde nuestra visión humana como en la parte más importante de la teología. Nos involucra directamente en todo, es lo más importante de la teología bíblica y sistemática, y no es exagerado que muchos teólogos a esto le llamen, a esta asignatura le llamen la alta teología. La alta teología, porque es la parte más gloriosa, más exaltada, porque vemos toda la misericordia de Dios, de cómo el Señor en su gracia actúa tan poderosamente en nuestras vidas. Para nosotros la visión magnífica y abrumadora de Dios, del Dios de las Escrituras, para nosotros, no para Dios, para nosotros, esa visión no estaría completa y no sería motivo de gozo si el Dios que nos creó no entrara en contacto con nosotros para redimirnos, para rescatarnos. Cuando estudiamos teología propia, doctrina de Dios, nos maravillamos en quién es Dios. Pero es glorioso que Dios no solo se quede en eso, en su propia gloria, que es suficiente para Él, sino que haya querido mirarnos con amor, con gracia, y acercarse a nosotros, entrando en contacto, darse a conocer y salvarnos en Jesucristo, su Hijo. Esta parte de la teología explica la forma como es aplicada la salvación. Por eso usted va a encontrar en algunas unidades de la teología sistemática que la unidad dice la aplicación de la salvación. La aplicación de la salvación. Y nosotros allí podemos ver esas fases gloriosas de la salvación que en ocasiones no alcanzamos a percibir en un sermón, que la salvación fue decretada por el Padre, ejecutada por el Hijo y aplicada en el alma por el Santo Espíritu. Es así que esto se llama esta es la famosa economía de la salvación, lo que se conoce como economía de la salvación. Y es por eso que nosotros podemos entender que la salvación es algo totalmente trinitario. Sí. Eso no lo podría considerar un unitario de ninguna manera. En nuestro estudio de teología, de soteriología, nos ocuparemos de presentar de la forma más clara posible la doctrina de la salvación. Y esto implica considerar la relación de esta doctrina con las doctrinas que anteceden. ¿Cuáles son las doctrinas que anteceden que hemos visto antes de ver soteriología en la médula teológica, en la médula de teología? No me refiero a materias bíblicas ni a materias o humanidades o de filosofía, sino materias teológicas. ¿Cuáles antecedieron a esto? Cristología, ¿cuál más? ¿Qué más?
Antropología, que es doctrina del hombre, ¿qué otra? No, esa no. Esa no. ¿Cuál otra? ¿Cuál es la que nos habla de la Biblia? Teología de Dios también, exacto. Doctrina de Dios, teología propia. ¿Cuál? Bibliología, es decir, y la que habla del pecado. Exacto. Entonces, vamos, y esas doctrinas tendrán relación directa con la soteriología. Vaya que sí, ¿verdad? Una verdad inocultable. ¿Por qué? Por eso decía que para nosotros no estaría completa si previamente no hemos visto algunas expresiones. Primero, Dios, que se muestra como creador, la Biblia, utilicé el método descriptivo que usan los teólogos holandeses, primero Dios, después la Biblia. Nosotros empezamos por la Biblia por razones lógicas, ¿verdad? La Biblia, el hombre o la creación, ¿verdad? Creación, hombre, caída, nuestro Salvador, Jesucristo, y llegamos aquí a soteriología. Miren la relación tan armoniosa y gloriosa que hay entre cada una, en todas estas doctrinas. Por eso siempre lo he dicho, es imposible estudiar una sola área de la teología sin considerarla como algo integral. Las divisiones que hacemos son por efectos didácticos, pero es evidente que aquí hay un tema, integral, un tema de conocer a Dios como es Dios, como Él se presenta, aunque no lo podamos conocer en su totalidad, ¿verdad? Pero la salvación viene de Dios, la salvación se revela en la Biblia. Dios salva a sus criaturas, a su criatura que en este caso es el hombre, el que es salvado, ¿verdad? Salva al hombre en su condición caída. ¿Quién salva? ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Y el Señor revela su salvación. Al revelar a Cristo, revela su salvación. Creo que eso es claro, ¿verdad? Hasta ahí es una manera bastante sencilla de mostrar estos aspectos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ok. ¿Qué objetivos tenemos para ustedes, estudiantes, en esta clase? Objetivos de conocimiento. Primero, entender la importancia de la denominada alta teología junto con las demás doctrinas bíblicas. Esto es bien importante porque hemos venido hablando de que hay puntos discordantes o puntos de conflicto entre las formas como presentamos la teología de la salvación en las diferentes posturas teológicas que hay. Eso lo veremos en un instante, ¿verdad? Segundo, aprender la perspectiva pactal en la redención. Desde las dos, valga la redundancia, desde las dos trincheras, para no repetir perspectivas que se conocen en las iglesias denominadas reformadas. Hay dos visiones pactales que son distintas, ¿verdad? Y que debemos considerar esto. Hay dos visiones pactales distintas, aunque creemos justamente en los pactos. Tercero, explicar de forma resumida las doctrinas de la gracia. Seguramente ustedes las han visto, los que son miembros o asistentes a Salvación y Vida Eterna, alguna vez habrán visto las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la gracia, pero creo que necesitamos considerarla un poco más
más teológicamente, más académicamente, pero resumida, porque sabemos que podríamos escribir libros completos con cada una de las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Sobre todo considerando su base bíblica, su exposición, su argumentación, los que objetan las doctrinas de la gracia, en fin. Entonces no vamos a poderlo hacer todo, pero sí vamos a poder explicar, por lo menos de forma resumida, todas estas cosas que hemos hablado. Cuarto, entender lo que la Biblia enseña sobre la justificación, conversión, fe, adopción y santificación. Me faltó expiación y otros conceptos. ¿Por qué? Porque no debería ser, pero el hecho es que estos conceptos que son, abro comillas, básicos, aunque de básico tienen poco, son complejos en ocasiones, parece que no hay un esfuerzo consciente de muchos ministros en comprender lo que realmente significan en la Biblia estos conceptos. Sí, pero nosotros podemos presentarlos teológicamente y es correcto hacerlo, pero tienen que tener una base bíblica muy fuerte, una base bíblica adecuada. Quinto, comprender la relación de esta doctrina con todas las demás que conforman la teología sistemática, que es de lo que hemos hablado. Alguien podrá decir, bueno, ¿qué relación tiene la salvación con la iglesia? Todo. La iglesia está conformada por los redimidos. ¿O qué relación tiene la soteriología con la escatología? Todo. Porque ahí están las promesas para los redimidos. ¿Y dónde viviremos los redimidos? ¿Qué actitudes, objetivos de actitudes necesitamos? Pues bien, ¿o qué pretendemos como actitudes básicas de nuestro corazón? Primero, glorificar a Dios por la gracia manifestada en la salvación de su pueblo, en Jesucristo. Eso es necesario que lo tengamos en cuenta. Glorificar a Dios por la gracia manifestada en la salvación. Muchas veces vemos la salvación, sobre todo desde las trincheras del semipelagianismo católico o del arminianismo. Se ve, aunque debo reconocer que hay un esfuerzo de los arminianos clásicos por glorificar a Dios, aunque finalmente terminen glorificando al hombre por razones que vamos a ver. Pero creo o considero que cuando entendemos la salvación como tal, lo que somos, el efecto del pecado con relación a nuestra cercanía o alejamiento de Dios en determinado momento, vemos la salvación, la grandeza de la salvación en Cristo, ¿verdad? Segundo, entender las implicaciones prácticas para el creyente de la salvación. Y no me refiero solo a esa declaración legal que conocemos, justificación por fe, sino desde la nueva vida en Cristo. Parece que produce para muchos un gran placer el saber que son justificados por la fe, pero les duele ver que su vieja vida ha sido destrozada y todo para la gloria de Cristo, ¿verdad? Ese es un punto que necesitamos considerar. Tercero, mostrar una verdadera humildad frente a Dios y los hombres al entender que nuestra salvación ha sido lograda por la deidad y que nuestra participación es pasiva. Eso lo vamos a ver en las doctrinas de la gracia, sobre todo en lo que tiene que ver con la gracia irresistible y la elección incondicional. Porque me gustó algo que decía alguno de los conferencistas el miércoles, que decía que la salvación, en vez de generar un orgullo en nuestra alma, tiene que generar una profunda humildad. Y a veces cuando conocemos, no sé por qué produce, pero sí sé que produce en nosotros un cierto orgullo intelectual por entender algo que nos ha sido dado gratuitamente. ¿Cómo el hombre puede ser movido a orgullo, pero nuestro corazón es bien engañoso? ¿Cómo puede ser movido a orgullo un corazón que Dios le muestra por la palabra su total incapacidad? Y que hemos sido elegidos no por algo que haya en nosotros, sino por algo que radica solamente en Dios. Y eso nos llena de orgullo.
No, no entiendo, pero ocurre, y ocurre con mucha frecuencia, ¿verdad? Lograr un mejor enfoque en la predicación y enseñanza bíblica en lo relacionado con la salvación eterna y la gloria de Dios. Cuando entendemos la salvación desde la perspectiva bíblica, histórica, protestante, reformada, nuestra predicación, que seguramente va a estar profundamente llena de una pasión gloriosa por Cristo, por mostrar quién es Cristo, quién es el Salvador. Y creo que aquí hay un choque muy fuerte entre la predicación arminiana y la predicación reformada, porque la predicación bíblica siempre va a apuntar a la gloria de Dios, a mostrar a Dios, que Dios sea glorificado, que Dios sea Dios. Mientras que en la otra predicación siempre hay un esfuerzo grande o hay un énfasis mejor en que el hombre necesita perseverar, no en virtud de lo que Dios ha hecho y de su nueva vida, sino una virtud de perseverar para no perder lo que no puede ganar. Es una contradicción, pero es una realidad. Finalmente, que los pastores, diáconos y servidores en general que estudian la soteriología tengan un mayor afecto por el conocimiento del Señor y su obra a nuestro favor. Objetivos, habilidades que pretendemos que adquieran los estudiantes. Primero, propiciar el estudio cuidadoso de la soteriología en la iglesia local en cada uno de los servicios de adoración pública. La soteriología no es solo para la academia. La soteriología es un estudio cuidadoso, continuo, que se hace desde el discipulado mismo, la salvación como tal. Yo recuerdo que hace años, cuando empezamos a trabajar con los niños, trajimos un libro muy bueno que se llama La historia de la salvación. La historia de la salvación son tres libros en donde se habla de la historia del pueblo de Israel, un estudio del Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento se estudia la salvación. Muchos solo alcanzan a notar en el Antiguo Testamento algo así como la historia de un pueblo que lucha por su tierra prometida, dirigida por un Dios cuyo único interés es meterlos en la tierra prometida, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El interés final de Dios en todo esto no es simplemente meterlos en la tierra prometida, sino revelarles a Cristo. Ahora, que hay una importancia particular en aquella tierra. ¿Por qué la tierra fue importante? Porque la tierra de la promesa sería la tierra donde nacería el Mesías que redimiría a su pueblo. Por eso es importante. Y son detalles que nosotros pasamos de vista, pasamos por alto. Por ejemplo, en el libro de Josué, no sé si usted lo recuerda, en el libro de Josué hay un énfasis fuerte de parte del Señor diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, en fin. Y muchas veces se ha hiperliteralizado ese texto. Y dice, no, es una promesa extensiva para todo creyente, entonces todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo, en fin. Eso lo hemos escuchado cientos de veces, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando miramos nuevamente el texto y lo entendemos desde la perspectiva de Dios? ¿Por qué la tierra es importante? ¿Por qué todo lo que pisare la planta de tu pie es importante? Por el lugar que tiene la tierra en la promesa de la venida de Cristo, de la primera venida en ese caso. Sí. Entonces, eso lo debemos tener en la mente y no solamente los detalles. Cosas como por qué son importantes las genealogías en la Biblia, las genealogías. ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es el punto principal en todo esto? ¿Nos damos cuenta? Bien. Lograr que cada creyente en nuestras congregaciones tenga una mejor comprensión de la salvación en la Biblia. Que no pase lo que ocurre muchas veces, que preguntamos, ¿tú eres salvo? Y nos dicen, ¿salvo de qué?
Otros creen que son salvos de la enfermedad, de la ruina, y no alcanzan a comprender el propósito de la salvación, que es redimir para la gloria de Dios. Dios redime para su propia gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito final, focal de la salvación. Incrementar la capacidad de la congregación en observar la salvación en Cristo en cada uno de los libros de la Biblia. Primero de Crónicas habla de la salvación en Cristo. Sí. Primero de Reyes. Sí. Todos. Cantares. Sí. Eclesiastés. No hay un solo libro de la Escritura que no hable de Cristo. Como decía mi mentor, como dice mi mentor Eugenio Lain, dice, ¿o acaso cada capítulo? ¿O cada versículo? Y lo pone a uno a dudar muchas veces sobre esos temas, ¿no? Cristo en toda la Escritura. Para los que estén interesados en esos temas de Cristo en el Antiguo Testamento, hay un libro de un metodista que es algo de tipología bíblica. Él se llama Eugenio Dejans, y hay otro que se llama El Misterio Revelado, de Edmund Clowney. Son excelentes libros sobre Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los índices de temas por clase? Primera clase, vamos a ver el plan de curso y las diferentes perspectivas de la salvación. Un asunto de vida o muerte, arminianismo, semipelagianismo, catolicismo romano. Segunda clase, conceptos necesarios para entender la salvación. Vamos a mirar el pecado, la caída, la destitución, la condenación, justificación, arrepentimiento, conversión, fe, adopción, redención, salvación, santificación. Son una serie de conceptos que muchas veces los escuchamos, presuponemos que lo sabemos y finalmente nos damos cuenta que no lo sabemos. Así que necesitamos afianzar todos estos conceptos que sí, son conceptos porque recuerden lo que hace la teología. La teología mira la verdad bíblica revelada, que es a veces muy amplia, en otras ocasiones es ilustrada por una historia, pero finalmente la teología dice, bueno, hagamos una breve preposición para expresar esa verdad. Por ejemplo, vemos en Juan capítulo 1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Bueno, y hay una descripción en los 18 primeros versículos de ese capítulo donde el mismo Señor dice, y aquella luz vino a la tierra y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, y termina diciendo que al Padre nadie lo vio jamás, el Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Todo ese proceso en el cual Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, la teología lo mira y utiliza una sola palabra para definirlo. Encarnación. Eso hace la teología. Hace más sencillo, más corto, más fácil de entender las verdades bíblicas. No solo las sistematiza. Recuerden que sistematizar es poner junto. No solo lo hace, sino que aparte de que lo hace, nos permite tener una mejor, una más fácil comprensión de las verdades bíblicas. En la tercera clase vamos a empezar a ver el tulipán, las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Ahí aparecen en inglés, ¿verdad? La inhabilidad total o
total inability, luego viene la elección incondicional, conditional election, la expiación limitada, por eso aparece la L que es limited, la gracia irresistible, que está con la letra I, y la perseverancia de los santos, con la letra P. La quinta clase vamos a ver el orden de salvación, porque hay varias cositas que aclarar allí, que aparecen en Romanos capítulo 28, lo que conocemos como el ordo salutis, el orden de la salvación. Y en ese mismo día espero poder hablar un poco sobre el infra y el supralapsarismo, ¿verdad? Que no se refiere solamente al orden de los decretos de Dios, no se refiere únicamente a eso, sino que vamos a tratar de tener un enfoque adecuado. En ese momento me gustaría que por lo menos una semana antes leyeran tanto a Berkhof como a Baffin, el teólogo holandés. Los dos eran holandeses, pero Berkhof vivió mucho más tiempo en los Estados Unidos. Entonces, me gustaría que hicieran una breve lectura del infra y supralapsarismo, aunque muchos han dicho, esto no es más que la más alta especulación bíblica. Decir, ¿qué ordenó Dios primero, la salvación o la creación? Son cosas bien interesantes por las implicaciones que tienen. El infra acusará, el infralapsario acusará al supralapsario de hacer a Dios el autor del mal, mientras que el supralapsario va a acusar al infralapsario darminiano. Pero bueno, eso lo veremos en su momento, ¿no? En la sexta clase vamos a tener una evaluación final e inquietudes. Es probable que en cada clase vamos a estar evaluando para no llegar acumulados al final, como lo hace mi hermano Pastor Jesús, que evalúa cada clase. Me parece una buena metodología, pero les recuerdo que a mí sí me deben entregar ensayos. Los ensayos los traeremos, los programaremos la próxima clase sobre algunos textos que me gustaría que revisaran. ¿Cómo es la parcelación de la materia? Asistencia y participación en clases 10%, trabajos y ensayo 30% y los exámenes valen el 60% para 100%. Bibliografía. La Biblia, Reina Valera preferiblemente, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, la Nueva Biblia Española, Teología Sistemática de Berkhof, Wayne Grudem, Jane Oliver Boswell, Millard Erickson, Grandes Doctrinas de la Biblia de R.C. Sproul. Hay una teología pentecostal de Meyer Pellman, me gustaría que la vieran también, para que ustedes vieran algunos de los conceptos que ellos manejan y que no juzguemos, porque aunque no estamos de acuerdo con su teología, a veces hacemos una mezcla de arminianismo con cualquier cosa. Jaime. El libro de Charles Spurgeon que se llama Una poderosa salvación, también lo pueden buscar, creo que está en línea. Sí, cada sermón es una doctrina de la gracia, entonces ustedes pueden buscarlo. Teología sistemática de Charles Hodge, la gran introducción a la teología sistemática, también otro libro de Luis Berkhof, pero un poco más reducido. La institución de la religión cristiana por Juan Calvino. Naturalmente aquí aparece una descripción clarísima de la salvación. Hay la serie de doctrinas bíblicas, es un libro que se consigue en red, que es un módulo que escribí. Lo pueden buscar, serie de doctrinas bíblicas, libro primero, y también bajan el segundo. Es de Mins, pero no sé si está ahora mismo en la página de Mins, es de edición digital. La predestinación por Lorraine Bedner,
es del libro Desafío. El libro de Doctrinas Claves de Edwin Palmer. Las Doctrinas de la Gracia. Un video que aparece, varios videos que aparecen en YouTube de R.C. Sproul. Hay otros videos también de las Doctrinas de la Gracia de Sugel Michelén y otro del pastor Sergio Ruiz de Medellín. Esos están allí en YouTube. Pueden bajarlos. De todos modos, yo les estaré enviando ¿cómo es sí, los libros. Me toca hacer una pausa en la grabación porque se me acabó la batería. El de Sugel, Sproul, Sugel y Sergio, pueden buscarlo. Sí. ¿Estamos teniendo señal allá, Juanca? Sí, ok. Sí, sigamos, no hay problema. En la clase de hoy es una clase corta. Bueno, en primer lugar, antes de seguir adelante con los conceptos básicos, quiero que veamos las diferentes perspectivas de la salvación. Sobre la salvación. La salvación es una sola, ¿verdad? Pero la interpretación de la salvación no hay acuerdo. Creo que es R.C. Sproul, en un libro que se me olvidó ponerlo en el plan de curso, se llama Escogidos por Dios. Es uno de los libros más claros que usted puede ver sobre este tema de las doctrinas de la gracia, Escogidos por Dios. Pero hay otro que se llama La travesía de la religión a Cristo, de Joe Serge. Joe Serge, se escribe así. Joe Serge, normal. En ese libro, es un libro pequeño y muy fácil de leer, él es un periodista canadiense que abrazó la fe protestante, él era católico, y explica de una manera tan sencilla las doctrinas de la gracia que uno se impresiona de la forma como lo hace. Se llama La travesía de la religión a Cristo. Ese tampoco se los puse en el plan de curso, pero es un libro pero muy claro, es un libro que realmente no deja de sorprendernos por la manera como Serge escribe. Hay un texto bíblico, quiero que lo lean o que lo repitan de memoria. Es el primer texto bíblico que voy a usar hoy. Ya he citado algunos de memoria, pero quería usar este. Creo que lo conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Es lo que dice el texto. Mas tenga vida eterna. Y creo que esta es una descripción no solo de la intención, sino del poder de Dios en la salvación. Y cuando hablamos de eso nos encontramos con una posición primaria de la salvación, que es lo que dice la Biblia sobre la salvación. ¿Y qué es lo que dice la Biblia sobre la salvación? Que la salvación viene de Dios y que la salvación es dada por Dios, es decir, Dios es el sujeto activo. Jaime, estamos en clase, ¿vas al salón de los niños o afuera? Ok. La salvación viene de Dios. Dios es el sujeto activo en la salvación. Todo es Él. Eso es lo que dice la Biblia. El ser humano es sujeto pasivo. Es decir, recibimos la salvación, pero no actuamos de una manera, no tomamos la iniciativa en la salvación. Nosotros somos receptores de la salvación de Dios. Toda la obra es de Dios. Es más, para que no se malinterprete el tema de la salvación,
nosotros podemos ver que la salvación no es un asunto meramente temporal, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? No es un asunto meramente temporal, porque la salvación fue decretada desde antes de la fundación del mundo. Si no fuera así, no tendríamos textos en Efesios tan claros como predestinados en Él para gloria de Él. La predestinación es una realidad, porque es bíblica, está allí presentada. Todo el Evangelio de Juan nos presenta la predestinación como una realidad bíblica revelada. ¿Estamos de acuerdo hasta esa parte, verdad? Pero hay distintas posturas sobre la salvación. Y digamos, la primera es la postura correcta, la postura bíblica, que es la que el calvinismo retoma y que veremos durante todas estas clases. Pero hubo distorsiones muy fuertes acerca de la salvación. Y la primera gran distorsión aparece con Pelagio, lo que se llamaría pelagianismo. No sé si se acuerdan aquella controversia entre Agustín de Hipona y este hombre llamado Pelagio. Pelagio era un monje británico. Agustín nació al norte de África y fue obispo de Hipona, siglo IV. Y Agustín rebate duramente a Pelagio porque Pelagio empezó a creer en una neutralidad moral del hombre. Puede ser. Acuérdate que hay más de 250 escuelas de psicología. No hay una sola escuela. El conductismo es apenas una de ellas. De pronto la que tú estás citando en este momento. Pero es una de tantas. Todas son humanistas. El pelagianismo abogaba por la neutralidad moral. ¿Qué significa eso? El hombre no es bueno ni malo, el hombre está parado allí, puede tomar cualquier decisión, no necesita ayuda de nadie, puede decidirse por Dios o no. No ha pasado nada, es una tabla rasa, depende de la formación. Eso lo tomaría Rousseau después, ¿verdad? O Voltaire. Rousseau creo que fue, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y la sociedad, ¿y de qué está formada la sociedad? De aire, de otros hombres, ¿verdad? Es Rousseau, de otros hombres. La sociedad que está formada por más hombres. Así que los que corrompen son hombres. Es una teoría un poco traída de los cabellos, Edgardo. Por supuesto. Neutralidad moral. Agustín diría, no, el hombre no nace moralmente neutro, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Quién lo dice? La Biblia, Romanos capítulo 3, 9 en adelante, Salmo 14, nos muestra cuáles son nuestras maldades, muerto en sus delitos y pecados. Es decir, no significa que todos sean tan malos como pueden ser o seamos tan malos como podemos ser, pero el hecho es que el hombre sí es muy malo, tan malo que no puede acercarse a Dios, ¿verdad? Luego pasan los años, una gran parte de la iglesia católico romana rechaza el pelagianismo, pero pasan los años y mucha de la iglesia del catolicismo abraza el agustinianismo como verdad, pero luego aparecen una serie de hombres muy dubitativos y empiezan a decir, bueno, mira, ¿por qué no tomamos una vía media entre el pelagianismo y el arminianismo? ¿Por qué simplemente no hacemos las paces entre las dos y miramos qué ocurre? Y aparece algo que se llama el semipelagianismo.
Y aquí el tema se empieza a complicar porque aparece el concepto de la voluntad. Si la voluntad, si el hombre tiene algo que se llama libre albedrío o no. Albedrío. Si tiene libre albedrío o no. Empieza allí esa pugna, una lucha entre los que abrazaron esta idea o esta ideología y los agustinianos. ¿Puede el hombre escoger por sí mismo? ¿Cuál fue la visión que tuvieron? Los semipelagianos decían, bueno, el ser humano puede tomar la iniciativa libremente por Dios. Puede tomar la iniciativa libremente por Dios. Puede correr en cualquier momento de su vida cuando se lo proponga a Dios sin ningún tipo de ayuda. Y abrazar a Dios. Y luego Dios viene en su ayuda y lo toma. Esa era la idea semipelagiana. Es la idea católico-romana. Aparece una semejante pero inversa. Por allá en 1618. A esta la vamos a conocer como arminianismo. ¿Qué cree el arminianismo? Pues bien, el arminianismo es el arminianismo clásico, llamémosle así. Es semipelagianismo inverso. ¿Cómo así que es semipelagianismo inverso? Nuevamente aparece la voluntad. Dice, el hombre no puede tomar la decisión de seguir a Dios por él mismo, pero Dios le da un empujoncito, le ayuda por el poder del Espíritu Santo, lo ayuda. Y una vez empieza a caminar su voluntad, Dios le da la iniciativa y él empieza a caminar, a marchar, y ya su voluntad lo ayuda a perseverar en este camino y Dios premia esa voluntad, glorificando al hombre. Y es por esa razón que el arminiano considera que es posible perder la salvación. Pero ¿qué hace el calvinismo? ¿Qué es lo que han creído las iglesias reformadas y en general el protestantismo en todo el mundo? Lo mismo que ha creído la iglesia primitiva. Nuevamente, el calvinismo apunta al tema de la voluntad. Dice, el hombre está perdido y sin esperanza en sus delitos y pecados. ¿Por qué cree eso? Porque lo dice la Biblia. Efesios 2:1, Romanos 3:9 y en adelante. Dice que el hombre está perdido en sus delitos y pecados. Y ahí se muestra todas las características de la depravación humana. El hombre no puede buscar a Dios, pero Dios, y no solo, este hombre no solo necesita ayuda como lo describe el arminiano, este hombre está muerto. La lengua afuera, muerto. Y el Espíritu de Dios no solo viene en su ayuda, viene ¿a qué? A darle vida. A darle vida.
Y durante todo su caminar, Dios promete que nunca lo dejará. Dios promete que perseverará en él para que no caiga, para que no se aparte. Va a pecar, sí, pero el verdadero redimido por Dios va a permanecer. ¿Por qué? Porque Dios lo sostiene. Esa ha sido la visión básica de las diferentes perspectivas y resumida de las diferentes perspectivas de la salvación, ¿verdad? ¿Vamos a hacer una pausa aquí? Sí. Sí.